Hola, soy María Camila Núñez, soy historiadora y amo los cómics porque los cómics son buenos. En el capítulo de hoy voy a hablar de un tema bastante personal y tomé la decisión de hacerlo porque muchas personas en los comentarios, en la vida real, en otros espacios, me han preguntado que cómo es ser una historiadora especializada en cómics o por qué como historiadora decidí enfocarme en los cómics. Bueno, para empezar con este tema bastante extenso que espero poder abordar la esencia de esta problemática en este video que no sé qué tan largo va a ser. Tengo que remontarme a hace muchos años, o sea, como décadas atrás, porque a mí los cómics siempre me han gustado mucho, siempre me lo he tomado muy en serio. Sí, me gustaban para divertirme, pero como que siempre era algo que daba muchas vueltas en mi cabeza, que pensaba un montón en eso, que como que no podía dormir pensando en como las cosas que leía, lo que veía. Pues siempre hizo parte de mis gustos, como de las cosas que más disfrutaba, como ver caricaturas, ver películas y leer cómics. Ese primer momento así que yo recuerde que fue algo definitivo en mi vida para definitivamente dedicarme o dedicarle una gran parte de mi existencia a los cómics fue cuando tenía 12 años, en el 2002, cuando salió la primera película de Spider-Man dirigida por Sam Raimi, protagonizada por Tobey Maguire, que pues recuerdo mucho haberla ido a ver al cine con mi papá, en los cinemas de Cañaveral, pues acá en Bucaramanga, y yo salí completamente fascinada porque coincidió en que apenas unos días antes mi papá me había regalado una figura de Spider-Man que venía como con una réplica del número 1 de Amazing Fantasy, que es el primer cómic en el que sale Spider-Man. Y a mí me sorprendió mucho ver que en la película se replicaron muy fielmente varios momentos de esa primera aparición de Spider-Man. Ahora, como lo dije en la reseña de Far From Home, que está por ahí en el canal, Tobey Maguire no es precisamente mi Spider-Man favorito, es importante como porque hace parte de ese momento así bien especial para mí y mi relación con los cómics. Pues yo la veo como con mucha nostalgia, pero definitivamente ya no me gusta tanto porque han salido otras películas ya desde hace bastante tiempo, pero sí ese fue un momento en que para mí marcó por siempre como mi gusto. Y ahí empecé como a leer mucho más cómics de lo que leía antes. Pues recuerdo que estaba como súper afiebrada de esto y dos de mis primos, que son bastante mayores a mí, Julián y Leonardo, me regalaron muchas historietas de grapa. Empecé a leer mucho X-Men, Cuatro Fantásticos, el mismo Spider-Man, Generation X, Superman. También me dieron unos cómics de Spawn. Ahí ya, o sea, desde ese momento yo no dejé de leer cómic nunca. Bueno, ahí ya está la parte como personal de mi gusto por los cómics y ya cuando encuentro un punto en el que se relacione con la carrera es, bueno, yo finalmente decidí estudiar historia. La verdad fue una decisión muy arbitraria, como que yo no sabía muy bien qué hacer cuando salí del colegio, me puse a ver programas de varias carreras y dije como, yo sabía que me quería ir a Bogotá, o sea, eso era algo que yo tenía muy claro. Y como unos primos estaban estudiando en la Javeriana, pues bueno, yo me puse a ver el programa y dije como, uff, las clases son muy chéveres, me encantaría saber todo esto, pero no era así como porque yo tuviera una convicción muy fuerte o muy claro que era lo que sea un historiador. Resultó siendo algo así como un llamado místico, pues fue una coincidencia muy chévere más que algo trascendental, o bueno, yo no sé, pero terminó gustándome mucho, mucho la carrera. Estuve en una época en la que tuve unos profesores muy buenos, unas clases muy buenas con un contenido muy interesante. Algo me decía, yo tenía un presentimiento que me decía como que, bueno, ese amor mío por los cómics podía coincidir con lo que elegí como mi carrera profesional. Y bueno, ya empezando a ver clases, ya tenía esa idea como un poco más clara, pero ahí fue cuando empecé a consumir cómics diferentes a los de superhéroes, pues además de Marvel, DC, Black Horse, este tipo de cosas, y fue cuando empecé a leer Maus por recomendación de un amigo de Bucaramanga, Salvador, que ahorita está en Argentina. Hace mucho no me hablo con él, sí, el video Hola Salva. Él fue el que me recomendó Maus. Me dijo, pues esto no es de superhéroes ni nada, pero me parece excelente. Y yo leí Maus y es otra cosa que amo profundamente y que lo he expresado en muchas ocasiones. Y yo, bueno, terminé haciendo mi tesis de grado sobre Maus. Obviamente no soy ni la primera ni la última persona que hará una tesis de grado sobre Maus. Pero bueno, es este cómic que es sobre el padre, el autor, que es un sobreviviente de Auschwitz. Es un cómic bastante fuerte, bastante emocional, que le da muchas dimensiones a las víctimas de cosas tan horrendas como el Holocausto, lo que causan las generaciones que vienen después de las personas que sobreviven. Bueno, entonces yo me fui por ese lado de la representación de la historia y de la memoria en el cómic, que además es una cosa muy amplia, que pues Maus es el gran ejemplo, pero hay muchas cosas, muchos otros cómics, historietas, como le quieran llamar,
que exploran este tipo de temas. Entonces ahí en ese momento fue donde dije, yo ya como historiadora, eso es lo único que me interesa, ¿sí? O sea, como obviamente pues hay otros temas y otras cosas que medio manejo o que me gustan, pero haber encontrado ese punto de encuentro entre mis gustos y bueno, la carrera fue algo definitivo y ese es pues como lo que a mí me hace feliz, lo que a mí me gusta un montón. Bueno, pues ya habiendo dejado claro ese momento en como mi vida profesional en el que bueno, ya encontré cómo estas dos cosas se pueden mezclar, viene otra pregunta bastante importante que también recibo muchas veces y es como, bueno, pero ¿qué hace un historiador? Entonces voy a tratar de dar mi explicación, obviamente desde un punto de vista súper subjetivo, basado en mi experiencia, en lo que he vivido, en lo que me ha tocado, en lo que he leído, porque pues no sé, para otros historiadores puede ser otra cosa. Bueno, como lo dije, tuve unos profesores muy buenos y hay una explicación que a mí me gusta mucho que la daba el profesor César Torres de la Javeriana y era que pues uno como historiador tiene que imaginarse ese plano cartesiano y que digamos como la verdad histórica, lo que realmente pasó está sobre la línea y que uno lo que hace es ser esa otra línea que es así como una curva que pasa muy cerca del plano, pues de la cruz del plano cartesiano. Se nota que no sé nada de matemáticas, pero nunca la toca, está ahí a punto de tocarla, pero nada, se acerca mucho pero no la puede tocar pues porque en realidad no hay manera de saber exactamente lo que pasó, o sea, a menos de que tuviéramos una máquina del tiempo. Pero pues no sé, yo no viajaría en el tiempo nunca, me daría miedo como tirarme de toda la línea temporal. El caso es que es imposible saberlo, entonces lo que uno hace es que investiga, consigue fuentes, documentos primarios a los que les hace preguntas, uno construye la historia es algo que se narra, que se construye a partir de esas preguntas que le hacemos a las fuentes, a partir de lo que queremos saber, pues porque muchos investigadores pueden tener la misma fuente, pero si le hacen diferentes preguntas conseguirán respuestas diferentes, investigaciones diversas que nunca se van a parecer también, pues porque la subjetividad del investigador es algo también muy chévere porque le aporta como algo muy único a las perspectivas con las que se abordan esos problemas o esos documentos. Si yo soy de las que opina que no existe una objetividad real pensándola como que uno es un juez que no tiene prejuicios, que no tiene conocimientos previos y que puede ser una persona completamente neutral, creo que eso no es posible y yo creo que es algo bueno, sí, como ver el toque personal de cada persona que observa, que lee, que interviene, porque pues sí, como eso es lo que lo hace más interesante, ver cómo la producción literaria o investigativa de una persona pues se refleja en lo que está escribiendo, sí, pues tampoco es como que podamos decir lo que queramos de la historia y lo que nos convenga porque preciso para eso hay un rigor científico en cuanto a la manera en la que se manejan los documentos y la manera en que se interpreta la investigación, en fin, no es como que pues yo pueda decir lo que quiera porque también a nosotros como historiadores pues nos forman no solo con tener teorías sino también con formas de acercarnos a esas fuentes primarias. Entonces, por ejemplo, hay historiadores que les encanta el archivo físico, ir al archivo, eso pues eso me tocó a mí en la carrera, ir al archivo de Bogotá, ir al archivo nacional, la paleografía, así como tener estos textos antiguos y ver qué dicen, es muy interesante, pero a mí no es algo que me llamara mucho la atención. Yo soy más del archivo digital. A mí me pasa que llego a las reuniones familiares y siempre creen que yo sé un montón de historia de Colombia. Yo casi no sé nada de historia de Colombia. O le preguntan a uno sobre temas muy diversos y muy grandes y en realidad uno siempre como historiador se especializa en una cosa muy pequeña. Entonces, por ejemplo, a mí me gustan los cómics, pero como cierto tipo de cómics, ¿sí? Así como hay gente que le encanta el siglo XIX, que le encanta la colonia, así como que uno se especializa en ciertos temas. Hay otros historiadores que trabajan como consultores en programas de televisión, de radio, en películas, como también producen contenido, que es lo que yo creo que estamos haciendo acá con los cómics son buenos, que es como producir ciertos capítulos en los que se habla de la historia, en los que hay una investigación histórica para construir los guiones. También hay historiadores que les gusta la museología, como meterse en todo el cuento de los museos. Es también una profesión en la que se pueden hacer muchas cosas. Bueno, la docencia es algo que a mí también me gusta mucho. Hay otros historiadores que se dedican a la docencia o a la investigación o a varias cosas al mismo tiempo. A producir libros de historia o libros de ficción histórica. Son muchas las cosas que se pueden hacer como historiador. Bueno, ya habiendo dejado más o menos claro qué es un historiador, pues espero que con mis palabras haya quedado claro o tengan una idea
pues más o menos bien sobre el oficio del historiador según María Camila Núñez. Ahora, bueno, ¿qué hace un historiador que se dedica a los cómics? Pues nada, pues yo veo los cómics y me los leo porque me gusta y porque la paso bien, pero yo no puedo como apagar el modo historiador siempre, sino como que uno siempre lo tiene súper on prendido y como todo en el radar así siendo escaneado. Entonces, pues cuando yo leo un cómic la primera vez como que me divierto, pero no puedo evitar leerlo con esas gafas de historiador y como voy a tomarme esto en serio, voy a tomarlo como un documento, como una fuente, como algo que me está probando algo a lo que le puedo plantear preguntas para responder de acuerdo a una investigación, una lectura, un análisis. Entonces, pues eso es lo que hago, como me tomo los cómics muy en serio y la lectura de ellos también. Para mí, como les decía al principio, desde muy niña siempre me los he tomado muy en serio. Siempre es algo en lo que he pensado mucho, que vuelvo a ello, en que si lo mezclo, lo pregunto, le hago de todo. Entonces, pues la historia me dio fue como esas herramientas académicas o como si como un poco más serias, por decirlo de alguna manera, para hacer lectura de cómics. Entonces, a mí sí me parece muy chistoso cuando la gente dice como, ay, pero es que eso es un cómic y ya, o es una película y ya, o es una serie y ya, no sé por qué tienen que pensar tanto en eso o analizarlo tanto, o por qué se ponen bravos porque esto se representa de cierta manera, y es porque los cómics, como los otros medios de comunicación, como las otras expresiones artísticas, son una radiografía de lo que está pasando en una sociedad, en nuestro planeta, en nuestro país, en nuestras ciudades. Como así nos guste o no, los cómics también son algo político en cuanto a que refleja, puede ser el discurso o las ideologías de las personas que lo crean, siempre hay una razón de ser de por qué estas cosas se dibujan de cierta manera o se escriben de esta manera. Entonces a mí se me ocurren ejemplos así como muy generales, pero que me parece que pueden resumir muy bien lo que estoy tratando de decir. Y es, por ejemplo, pues cuando Spider-Man salió la primera vez era una araña radioactiva la que lo mordía, ya luego décadas más tarde es una araña modificada genéticamente, pues porque ya sabemos que la radioactividad no va a darnos superpoderes, sino que nos va a matar, que es lo que pasaba como en Estados Unidos salían superhéroes que la radioactividad les daba poderes, y en Japón, que sí supieron que era lo que hacía una bomba atómica, producía monstruos como Godzilla y los kaiju y todo este tipo de personajes. Como no es gratuito que Iron Man surgiera en Vietnam, que su origen fuera en Vietnam, y ya luego más adelante lo pasaron a Afganistán o a cualquier país del Medio Oriente o países ficticios que se inventan con estas mismas características, o sea, todo eso tiene que ver con el 11 de septiembre, los atentados a las Torres Gemelas y esta nueva narrativa de terrorismo y de que el Islam es el enemigo y estos terroristas islámicos tienen que ser eliminados. El Capitán América, ¿por qué surge cuando están peleando con la Alemania nazi? Se acaba la Segunda Guerra Mundial, se acabó el enemigo de turno, ahora es el comunismo, y hasta hay un Red Skull que es comunista. Como eso no pasa porque sí, eso tiene una razón de ser y es algo serio, como bueno, puede que esos cómics no se puedan comparar con una novela gráfica estilo, no sé, de Maus, Palestina, pero hay unos intereses detrás de todas esas creaciones y eso es como yo lo veo. O sea, para mí nunca va a ser solo un cómic y ya, o una película y ya, sino hay todo un universo de una mentalidad muy grande en esas cosas que consumimos y que se producen masivamente. Por supuesto, nuestro país no ha sido ajeno a todo esto que estoy comentando. Se han hecho cómics desde principios del siglo pasado, pero creo que la última década o los últimos 12 años se han caracterizado porque se han producido muchos cómics de muchos géneros con diferentes estilos, y el fuerte de los últimos 5 años, tal vez un poco más, yo creo que es el cómic con un contenido histórico o el cómic documental, precisamente escribiendo sobre la historia de Colombia y, más importante aún, escribiendo la historia de Colombia. Entonces este tipo de cómics se han convertido en una forma alternativa de escribir la historia de nuestro país y sobre todo de escribir la historia de ciertos personajes históricos que o son olvidados en los textos escolares o la historia oficial, digamos desde la perspectiva de las minorías, no sé, de los campesinos, de las mujeres, de los afro. Es algo que uno no suele ver en la historia oficial, y a mí eso me encanta de este tipo de cómics, que se vuelve una forma diferente en la que uno puede leer una historia desde otra perspectiva. A mí eso me gusta mucho, cada vez hay más cómics de este tipo, pero también hay otros de diferentes géneros, porque ya pues vemos un cuerpo de cómic colombiano bastante amplio e interesante, que va desde el humor, hay superhéroes, hay cosas así como súper serias, como también
hay ficción, no sé, hay muchas cosas y eso es muy interesante. Y también me parece genial que haya cada vez más gente que se dedica a estudiar a los cómics desde diferentes puntos de vista y áreas del conocimiento. Entonces hay diseñadores hablando sobre cómic, desde las humanidades, desde diferentes perspectivas están saliendo no solo tesis de grado, monografías, sino también artículos en diferentes revistas, en páginas de internet. Entonces para mí es muy emocionante ver que hay más personas hablando desde su formación y desde su experiencia sobre los cómics que se están produciendo en Colombia. Bueno, y ya para concluir, siento la necesidad de decir que este proyecto se mantiene y lo que me motiva a escribir los guiones y que lo que nos motiva a todos los que trabajamos acá en seguir produciendo videos y contenido es porque también una de nuestras pretensiones es aportar a este movimiento o a esta tendencia en la cual pues nos tomamos bastante en serio los cómics y nos encantan los cómics y leer y discutir sobre ellos, y lo que queremos es en cierta manera también dejar algún documento, alguna prueba de que bueno, en este momento hay gente que le interesan los cómics y que se toman el tiempo de investigar y de leer y de hacer unos videos sobre lo que está pasando en Colombia o sobre las cosas que van saliendo en el mundo, y vamos analizando y vamos sacando nuestros videos. Pues también esperamos que les esté gustando nuestro trabajo que hacemos con mucho amor. Para mí es de las cosas que más me gustan hacer en el mundo. Y bueno, yo creo que ya con lo que hablé dije pues como el resumen de todo lo que siento que es imposible poner en palabras. Entonces pues nada, espero que les haya gustado este video. Recuerden suscribirse a nuestro canal para saber cuándo salen nuestros videos nuevos. Síganos en Facebook y en Instagram y nos vemos en el próximo capítulo. Con esto terminamos este video. Si te gustó el canal, dale like y comparte. Suscríbete en el botón rojo y activa la campanita para recibir notificaciones. En la descripción encontrarás los links de nuestras redes sociales. Comenta y dinos sobre qué quieres que hablemos en los próximos videos.